Esta es nuestra América, no la de Donald Trump, sino la de todos nosotros. Y vamos a alcanzar tal nivel de prosperidad que ni siquiera sabremos en qué gastar tanto dinero. Se avecina una auténtica era dorada para Estados Unidos. Una etapa de abundancia, de verdadero esplendor económico. Imaginemos esto. Un líder con poder absoluto discrepa con una jueza y ordena su arresto. Su fiscal general advierte al resto del poder judicial que ellos podrían ser los próximos. ¿El mensaje? Serás procesado. Perdedor, la palabra que más detesta Trump. Pero, ¿qué sucede cuando un anuncio le repite esa palabra sin descanso? Lo que sigue es una explosión emocional digna de un espectáculo. Desde arrebatos incontrolables en Truth Social hasta insultos sin filtro, Trump termina haciendo exactamente lo que el anuncio quería provocar. Una demostración perfecta del punto que estaba siendo criticado. El equipo de The Lincoln Project lo dejó expuesto, y él cayó de lleno en la trampa. Antes de continuar, una pequeña petición. Si valoras este contenido, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Sorprendentemente, más del 92% de los que ven estos videos aún no se han suscrito. Es gratis. Toma solo un segundo y significa mucho para nosotros. ¿Ya lo hiciste? Gracias de corazón. Trump prometió una era dorada. Dijo que traería bonanza, precios bajos, sueldos más altos y el fin de la inflación. Pero fracasó. ¿De verdad crees que no encarcelaría a funcionarios electos que se opongan a él? Claro que lo haría. ¿Tú y tu familia estarían a salvo si alzan la voz contra él? La intimidación, el miedo y las detenciones serían su respuesta. La recesión trumpista parece inevitable. Con sus tarifas absurdas, tú eres quien paga la factura. Y si has visto el mercado bursátil últimamente, sabrás que va en picada. Pero volvamos al tema. ¿Cuál es la palabra que más desestabiliza a Donald Trump, más incluso que noticia falsa o fraude? La palabra que hace temblar su frágil autoestima es perdedor. Ese es el insulto que no tolera, el que no puede dejar pasar. Y no es difícil entender por qué. Ataca directamente la imagen inflada que él mismo ha cultivado durante décadas, la de un triunfador nato, como un globo gigante del desfile de Massey, siglo. Para Trump, no ser visto como el número uno es intolerable. Se niega a admitir defectos, por pequeños que sean. Si lo has escuchado hablar, ya conoces su narrativa. Todo lo que toca se convierte en oro, sus hoteles son de clase mundial, sus campos de golf los mejores del planeta, y él mismo, según sus propias palabras, un genio muy estable. Esa es su especialidad, crear su propia marca. Durante años, escribió reseñas sobre sí mismo en círculos empresariales, inflando sus éxitos y escondiendo sus fracasos. Pero va más allá de una estrategia de marketing. Es como si realmente necesitara que el mundo lo vea en la cima, invulnerable, imbatible, perfecto. Y es justo ahí donde la cosa se pone interesante. Incluso los hombres de acero tienen una debilidad, y en el caso de Trump, cualquier señal por pequeña que sea de que no es invencible, lo descoloca por completo. Sus reacciones, lejos de calmar las aguas, suelen ser más llamativas que el insulto que las provocó. Basta recordar su conocido enfrentamiento con Rosie O'Donnell. Ella lo llamó perdedor, y él no solo respondió. Desató una vendetta pública que arrastró durante años. No era por el contenido de la crítica, sino porque alguien osó dañar su imagen de hombre imbatible. Esa palabra, perdedor, fue el detonante. Lo mismo ocurrió con Mitt Romney. En 2016, cuando Romney lo tildó de farsante y embustero en un discurso, Trump reaccionó como si su identidad entera estuviera en juego. Porque, en su cabeza, así era. En lugar de restarle importancia y mostrarse seguro, se lanzó con furia, ridiculizando la campaña fallida de Romney con ataques tan personales que parecía una riña de adolescentes en el almuerzo escolar. Pero esta hipersensibilidad ante la idea de ser visto como un fracasado no nació de la nada. Varios expertos han sugerido que tiene raíces profundas en su infancia. Su padre, Fred Trump, era conocido por su severidad y por inculcar la idea de que solo el éxito importaba. Según psicólogos que han estudiado figuras públicas como Donald Trump, una crianza basada en el dominio absoluto y la presión constante por ganar puede generar adultos que temen tanto el fracaso como la simple percepción de haber fallado.
Ese miedo no solo genera arrogancia hacia afuera, sino que alimenta una necesidad interna desesperada de validación externa. Para alguien con esta mentalidad, ganar no es una meta, es la única opción posible. Y aquí es donde entra el Lincoln Project, un grupo de estrategas políticos que usa tácticas psicológicas como si fueran bromistas expertos en manipular emociones. Sus ataques no son al azar ni simples provocaciones. Son movimientos meticulosamente calculados. Critican sus planes económicos, señalan cómo los ricos como Elon Musk no pagan impuestos mientras la clase media carga con más. Cuestionan si esto es Rusia, Irán o Alemania nazi. No, dicen ellos, esto es Estados Unidos. Hoy mismo, y si Trump puede ordenar el arresto de jueces sin consecuencias, ¿qué será lo siguiente? Su base más leal puede mirar hacia otro lado. Pero para Trump, estos anuncios son ataques directos a su psique. Destrozan la narrativa que él mismo ha construido, la de un hombre que nunca pierde. Y cuando los anuncios destacan precisamente esas derrotas con alegría casi burlona, eso actúa como kriptonita para su ego. El movimiento del Lincoln Project no solo fue certero en su contenido, sino también en su táctica. Expertos en comunicación política actual señalan que, en la era digital, provocar reacciones emocionales es clave. Y nadie es más predecible al morder el anzuelo que Donald Trump. Durante años ha demostrado su incapacidad para dejar pasar una crítica, especialmente si toca una fibra sensible. El Lincoln Project sabe eso. Cuanto más provocadores son, más garantizan que Trump reaccione. Con ira, con desmentidos, con arrebatos. Y cada vez que lo hace, el anuncio se vuelve más viral. Y seamos sinceros, las rabietas de Trump son, muchas veces, su mejor propaganda. La sutileza aquí no es necesaria. Tampoco fue casualidad el momento en que lanzaron el anuncio, justo en una semana en la que Trump ya enfrentaba una presión legal creciente. El objetivo era atraparlo cuando ya estaba desestabilizado. En realidad, estos anuncios no están pensados para convencer a sus seguidores fieles ni para influir en los indecisos. Su verdadero objetivo es llegar a los ojos de Trump, porque para él, cada crítica pública es como una provocación directa, una especie de desafío imposible de ignorar. En vez de mostrarse seguro y dejar pasar los ataques como haría alguien verdaderamente fuerte, él reacciona con fuerza, amplifica el mensaje, lo comparte, lo grita. Y con cada una de esas reacciones, termina dándole aún más eco a la burla original. Ahí es cuando el Lincoln Project obtiene exactamente lo que quería. No solo consiguen sacarlo de quicio, sino que logran que él mismo se convierta en el portavoz de su propio ridículo. Hay algo casi poético en la manera en que estos anuncios logran usar el ego de Trump en su contra. Para un hombre obsesionado con controlar el relato público, termina cayendo una y otra vez en el juego que ellos diseñan. Parece no comprender que, cuanto más se enfurece por un anuncio, más se difunde su mensaje. El Lincoln Project domina esta dinámica a la perfección. No se limitan a señalar sus errores, diseñan escenarios donde la propia reacción de Trump sirve como confirmación de lo que se decía. La burla no se enfoca solo en sus fracasos, sino que apuesta a su necesidad compulsiva de responder, demostrando así que le afecta profundamente. Aunque resulte gracioso ver cómo cae en la trampa una y otra vez, estos anuncios no son simples provocaciones sin propósito. Están elaborados con una precisión casi quirúrgica. El Lincoln Project entiende el miedo más profundo de Trump: volverse irrelevante, perder su imagen de figura dominante, de titán político. Por eso lo presentan como cada vez más errático, más descontrolado, más fuera de sí. Así, van desgastando cuidadosamente la imagen de autoridad que él ha intentado construir durante décadas. Y cuando llega inevitablemente la reacción airada, lejos de mostrar fortaleza, lo que transmite es desesperación. Algunos críticos podrían decir que las estrategias del Lincoln Project son excesivas, incluso infantiles. Pero basta mirar los resultados. Cada uno de sus anuncios es como arrojar gasolina al fuego, sabiendo perfectamente que Trump no podrá evitar prenderle la chispa él mismo. Con su más reciente parodia, han llevado la fórmula a un nuevo nivel. No fue solo una burla, fue una invitación abierta a un colapso público. Y cuando finalmente Trump respondió en Truth Social, no fue simplemente una reacción.
Fue el momento que el Lincoln Project había anticipado y provocado desde el principio. La brillantez del anuncio no radicaba solo en su tono mordaz o su humor despiadado, sino en cómo manipuló a Trump en tiempo real para que demostrara exactamente lo que querían demostrar. Y créeme, su explosión emocional fue un verdadero espectáculo. Porque si hay algo predecible en Trump, es su incapacidad para resistirse al anzuelo. Cuando el Lincoln Project publicó su más reciente vídeo, él reaccionó de inmediato. Cayó redondo, sin filtro, completamente atrapado. ¿Previsible? Por supuesto. ¿Entretenido? Sin duda. Su respuesta fue incendiaria, como lanzar una cerilla encendida sobre un barril de gasolina. En cuestión de minutos, convirtió Truth Social en su campo de batalla personal, publicando una cadena de mensajes en mayúsculas, plagados de insultos, negaciones y una dosis perfecta de pánico que dejaba claro: el anuncio había dado justo en el blanco. Fue una verdadera crisis digital. Trump acusó al Lincoln Project de ser un grupo de fracasados irónicamente, el mismo insulto que el anuncio utilizaba contra él, y los calificó de irrelevantes, de no valer nada. Aseguró que nadie prestaba atención a sus videos. Pero, claro, toda esa rabia contrastaba con el tiempo y energía que estaba dedicando a atacarlos. Si realmente fueran tan insignificantes como decía, ¿por qué tanta furia? Ahí está la ironía que hizo de este episodio algo tan sabroso. El Lincoln Project dijo que Trump no podía soportar que lo llamaran perdedor, y él, como obedeciendo un guión, reaccionó justo como ellos esperaban. Uno de sus posts, en su clásico estilo de mayúsculas, gritaba que el Lincoln Project estaba formado por pesos livianos controlados por la izquierda radical. Los llamó patéticos y aseguró que nadie les prestaba atención. Y es ahí cuando todo cobra sentido. Cada palabra de Trump no hace más que confirmar que el mensaje dio en el blanco. Fue una herida directa a su ego, y su reacción pública lo dejó claro ante todos. Y sí, es evidente que lo afectó, pero también es un ejemplo perfecto de cómo él mismo potencia los ataques que recibe. Al responder con tanta furia y volumen, logró que más personas se interesaran en el anuncio. Seguidores que ni siquiera lo habían visto corrieron a buscarlo. Sus detractores difundieron memes y fragmentos de sus publicaciones, burlándose de su incapacidad para dejar el asunto atrás. Trump no solo respondió al vídeo, se convirtió en su principal difusor. La exposición que obtuvo el anuncio fue algo que ni siquiera el Lincoln Project podría haber comprado con dinero. Una vez que los medios recogieron la historia, todo tomó otra dimensión. Las publicaciones de Trump en Truth Social ya no eran simples exabruptos, se transformaron en titulares. Los portales de noticias diseccionaron cada frase con encabezados como «Trump se descontrola por anuncio del Lincoln Project» o «El Lincoln Project lo vuelve a hacer, Trump pierde el control». Los programas nocturnos de comedia aprovecharon el momento para hacer parodias, y el escándalo se convirtió en contenido de horario estelar. No se limitó a redes sociales o noticieros. El tema estaba por todas partes. Hashtags burlones como #TrumpTriggered, Trump alterado, invadieron X, antes Twitter. Memes con su rostro y la palabra perdedor estampada en la frente brotaban como hongos tras la lluvia. El golpe del Lincoln Project no solo fue certero, dominó por completo el ecosistema digital. Pero esto no es nuevo para Trump. Su forma de reaccionar ante las críticas ha seguido siempre el mismo patrón. Escucha una burla, explota de ira y, con ello, convierte ese ataque en algo imposible de ignorar. Basta recordar su furia por la parodia Morning in America. Estalló en una andanada de tweets tan desmedida que el vídeo se viralizó al instante. O cuando lanzaron otro anuncio llamándolo débil e indigno de la presidencia, en lugar de ignorarlo, respondió con enojo, asegurando que millones de personas más lo vieran. Es un ciclo constante, y según quienes lo conocen bien, no es casual. Expertos aseguran que su obsesión por controlar cómo se lo percibe en público le impide guardar silencio, incluso cuando hacerlo lo perjudica. La psicóloga política Marta Kodum lo explicó claramente. Los líderes que se sienten humillados públicamente tienden a reaccionar de manera defensiva. ¿Les suena familiar? Lo interesante de estos anuncios es que no son golpes de suerte. El Lincoln Project no improvisa. Cada mensaje está cuidadosamente planificado.
El momento de publicación es clave. Este último vídeo salió justo en una semana especialmente difícil para Trump, en medio de un aluvión de malas noticias legales. Elegir ese instante para burlarse de él con un tema tan sensible como perder no fue coincidencia. Fue una jugada estratégica. Golpearlo cuando ya está debilitado garantiza una reacción descontrolada. Y una vez que responde, el anuncio ya ha cumplido su propósito. No solo ataca, se transforma en una historia mucho más grande sobre su incapacidad para tolerar la crítica. Lo que vuelve este fenómeno tan fascinante y, seamos honestos, hasta divertido es que Trump sigue cayendo en la misma trampa una y otra vez, como si no la viera venir. Cada vez que lo provocan donde más le duele, su respuesta no es silenciosa ni estratégica. Todo lo contrario. Al intentar desmentir lo que se dice de él, termina confirmándolo. Y es ahí donde reside la verdadera debilidad. No solo en que lo llamen perdedor, sino en su total incapacidad para ignorarlo. Esa es la clave del éxito del Lincoln Project. No se limitan a ridiculizarlo. Lo empujan a actuar de manera que refuerza exactamente la imagen que buscan proyectar de él. Y él, como siempre, les hace el trabajo más fácil.